Bienvenidos a Huellas Franciscanas. En Cuaresma recorremos 40 pasos hacia la Pascua, dejando que la palabra de Dios marque el camino. Escuchemos el Evangelio del día y la reflexión del Padre Rafael, franciscano de Tierra Santa, desde los lugares donde Jesús nació, vivió, murió y resucitó. Caminemos con Francisco hacia Cristo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice que la única señal que se le dará a la generación de la que él está hablando es la señal de Jonás. Porque esa señal de Jonás es la señal de la señal más importante, fundamental, que es que Jesús, después de pasar 3 días en la tumba, resucita. Esto es también muy importante que lo vayamos entendiendo, porque las señales en sí no son negativas. Pedir una señal me parece que tampoco es algo malo, porque yo creo que muchos de nosotros, especialmente los más pecadores, los más indecisos, los más inseguros, en algún momento de nuestra vida hemos pedido alguna señal para tratar o para intentar estar un poco más seguros de lo que vamos a hacer, creyendo que es positivo, que es bueno, que es oportuno, y siempre, al menos, como digo, algunos, pedimos una señal a Dios. Lo que Jesús nos quiere decir, que lo más importante no es estar pidiendo señales, sino que busquemos esas señales en la palabra de Dios, que es el mismo Jesús. También podemos encontrarlas en esa señal grandiosa que es la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre, que es un pedazo de pan y un poco de vino, pero que son la señal grandiosa de que Dios está presente en nuestra vida, está presente en nosotros. El mismo Jesús es el signo más grande del Padre, de Dios. Y nosotros, como cristianos, también tendríamos que ser un signo de Jesús en el mundo, que tanto lo necesita. Por esto, decir que las señales que también a veces pedimos nosotros no son tan malas. A veces buscamos la señal y decimos: Señor, hazme sentir que estás conmigo, que me escuchas, que estoy bien. Hazme sentir tu misericordia. Pero no solamente para mí, debemos también pedir la misericordia para las demás personas, porque muchas veces estamos deseando tener un Dios que juzga y castiga, pero a los demás, no a mí. Jesús por eso se centra en la escucha de la palabra. Si la gente se convierte ante la prédica de Jonás, que Jonás no hizo nada espectacular, y la gente se convirtió, cuánto más nosotros que hemos escuchado a Jesucristo, que es la palabra de Dios, tendríamos que descubrirnos y convertirnos. La Cuaresma, por tanto, nos ofrece una vez más la oportunidad grandiosa de escuchar más profundamente la palabra de Dios, la cual despierta o debe despertar en nosotros
el deseo de escucharla más frecuentemente. Hoy nosotros debemos pensar que lo que hagamos, que lo que vayamos a decidir o a decir, sea iluminada por la palabra de Dios, que es el mismo Jesús. Si la reina de Saba, dice el Evangelio, vino a buscar a Salomón para ver, para escucharlo y para saber si era tan sabio, cuánto más nosotros, porque Jesús es mucho más grande, infinitamente más grande que Jonás y que el rey Salomón. Lo más importante entonces es que si Dios tiene un signo en este mundo que es Jesús, nosotros también tendríamos que ser el signo de Jesús entre la gente a la que compartimos nuestra vida. Pero lo más importante, no lo olvidemos, es encontrar siempre los signos de Dios en su misma palabra. Y por eso, en este año en que estamos siendo acompañados por San Francisco de Asís, quisiera compartirle parte de ese relato que Tomás de Celano, uno de sus grandes biógrafos, nos describe de cómo el mismo santo de Asís necesitó que Dios le iluminara para lo que iba a hacer. Y como estamos en tiempo de Cuaresma, los invito a escuchar parte de este relato que es muy interesante y que podría ayudarnos. Poseído del Espíritu de Dios, estaba pronto a sufrir todos los padecimientos del alma, a tolerar todos los tormentos del cuerpo, si al fin se le concedía lo que deseaba. Se llegó un día ante el sagrado altar, y tomando el códice que contenía los sagrados evangelios, con toda reverencia lo colocó sobre él, postrado en la oración de Dios. Pedía en humilde súplica que el Dios benigno, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, se dignara manifestarle su voluntad. Imploraba con humildad se le mostrase en la primera apertura del libro lo que tendría que hacer. Levantóse luego de la oración, con espíritu de humildad y contrito corazón. Fortalecióse con la señal de la Santa Cruz, tomó el libro del altar y lo abrió con reverencia y temor. Lo primero con que dieron sus ojos al abrir el libro fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta, el pasaje que anunciaba que había de padecer tribulación. Para que no se pudiera pensar que esto había sucedido por casualidad, abrió el libro por segunda y tercera vez y dio con el mismo pasaje u otro parecido. Invadido del Espíritu de Dios, comprendió que debía entrar en su reino a través de muchas tribulaciones, de muchas angustias y de muchos combates. Que el ejemplo de San Francisco, que se deja guiar por la palabra de Dios, ilumine también nuestra vida y sobre todo nos siga guiando para caminar junto con Él hacia Cristo, hacia su pasión, muerte y resurrección. Paz y bien.